Buenos días, Alberto. Buenos días, José, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Alberto Zendoy, a Alberto Donostiarra. Él estudió arquitectura en la Universidad de Navarra. Trabajó unos cuantos años en la fundación de Norman Foster para proyectos de infraestructura de energía, con proyectos a nivel internacional en los que se quiere desarrollar infraestructuras de transporte alternativo de energía que son, pues son aspiracionales muchas veces y en donde no hay ánimo de lucro en principio. Y después trabajaste también en un centro de investigación centrado en infraestructuras urbanas en países en desarrollo, ¿verdad, Alberto? Esa es un poco tu Sí, así trayectoria. es. Sí, empecé el primer año después de acabar la carrera y luego unos 7 años con Norman Foster en su fundación, eso es. Y, y bueno, ahora estás en un proyecto, en una startup, una startup spin-off, ¿verdad? Porque vosotros habéis surgido también en relación con un centro tecnológico. No, la verdad es que es una startup independiente. Sí, te cuento si Ajá. quieres. La empresa se Sí. llama VR Batteries. Estamos desarrollando baterías de ion sodio para almacenamiento energético, que es una tecnología alternativa y en muchos casos complementaria al litio, que es la que más se utiliza para este tipo de industrias. La empresa se constituyó hace algo más de 2 años. Llevamos de actividad más o menos año y medio y sí que colaboramos precisamente desde ese hace año y medio con un centro tecnológico para el desarrollo de una parte de la tecnología, que son las celdas electroquímicas como tal, que es TIC Energigune, que está localizado en Vitoria. Ajá. Entonces, ¿cuál es la gestación? ¿Cómo surge VR? Pues justo en el contexto del trabajo en la Fundación Norman Foster estamos desarrollando baterías nucleares, que son microreactores portables para diferentes tipos de usos y fue un poco a raíz de este proyecto donde me fui metiendo más en la problemática, en el debate entre las nucleares y las renovables entre Estados Unidos y Europa, y es verdad que aquí en Europa tenemos una necesidad cada vez más urgente de tener almacenamiento a gran escala, pero a todos los niveles, a grandes plantas de renovables, a viviendas, a pequeñas industrias. Y en el ámbito de estos debates con la gente del MIT, descubrí la tecnología de ion sodio hace unos cuantos años y la verdad es que me sorprendió que se pudiesen desarrollar baterías con materias primas tan abundantes como el sodio, que viene de la sal y que es el quinto elemento más abundante del mundo, y que todos los químicos que acompañan al sodio para poder hacer baterías también son muy abundantes y de los que disponemos aquí en Europa, ¿no? En ese contexto también he estado trabajando en Ucrania, en la reconstrucción, un poco por la necesidad de Europa también de desarrollar tecnologías locales, con cadenas de suministros locales, y con ganas de, la verdad, emprender en casa, de donde soy, decidí lanzarme, dejar mi trabajo y empezar VR Batteries, y junto con mi socio y cofundador también, Sebastián Fernández Medrano, que es uno también hace año y medio, que es cuando empezamos operaciones, pues nos lanzamos los dos a crear y a lanzar VR. O sea, tú tuviste la idea y Sebastián se sumó a tu proyecto, de alguna manera. Sí, de alguna manera construí primero la empresa después de la idea y empezamos primeras relaciones y luego Sebastián y yo nos conocíamos a través de muy buenos amigos en común. Empezó a ayudarme con una parte del negocio y al final decidimos lanzarnos juntos, dejamos nuestros trabajos y nos lanzamos a tiempo completo los dos como cofundadores. Sí. Ajá. ¿De qué manera sois complementarios, Alberto, Sebastián y tú? Pues Sebastián justo estudió Derecho y Empresariales, viene del ámbito de capital riesgo. Trabajó en un fondo durante 7 años que se llama Samaipata, fue el primer empleado y él después de ese fondo también creó una primera empresa de software en el que estuvo durante 2 años desde la gestación también. Entonces, somos complementarios en la parte de desarrollo tecnológico, de producto, de estrategia por un lado, y por otro, por supuesto, toda la parte de operaciones y captación de capital que Sebastián trae, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, la base del proyecto es que utilizáis una tecnología un poco distinta para hacer las baterías que se basa en sodio en lugar de litio. Entonces, Así es. la ventaja teórica es que el sodio es mucho más abundante y, por lo tanto, más barato que el litio.
De hecho, tiene dos ventajas principales la tecnología de sodio frente al litio para algunos sectores en concreto, como es el estacionario, que es donde estamos. El litio seguirá siendo la tecnología dominante durante muchos años porque es un material muy denso energéticamente que para electromovilidad viene muy bien, se conoce mucho la tecnología y tiene muchas variantes también que sirven para ámbitos en concretos. Pero es verdad que en concreto para el ámbito estacionario, que es un sector crítico para nosotros en Europa, el sodio tiene dos beneficios principales. El primero es el de cadenas de suministro. Una vez más, se pueden fabricar baterías y celdas electroquímicas de sodio con materias primas de las que disponemos aquí en Europa y eso desde el punto de vista estratégico supone no depender de otras regiones del mundo que hoy en día controlan prácticamente el 90 o el 95% de la cadena de suministro de las baterías, como es el caso del litio, ¿no? Entonces, eso a futuro, cuando se escale, por supuesto, se espera que lleve a una reducción de costes frente al litio, porque las materias primas que se utilizan para el sodio son muy abundantes y además están descentralizadas y se pueden obtener en muchas partes del mundo, ¿no? Eso es la primera parte y la más importante, digamos, desde un punto de vista estratégico. La segunda es una parte puramente operativa y es que el sodio opera a temperaturas mucho más frías y más calientes que el litio también. Y esto para el ámbito estacionario, para baterías que estén exteriores, pues es una ventaja clara, ¿no? Porque puedes no necesitar sistemas de climatización como muchas veces necesitan las baterías de litio para operar en ciertos aspectos y también son más seguras porque las puedes descargar y cargar a muchas diferentes temperaturas y esto lo que hace es que algunos accidentes que están ocurriendo con el litio, con el sodio, no pasen, porque la química también dentro, no solo cambias el sodio, cambias los colectores, el ánodo, el electrolito, toda la composición interna de la celda es diferente para que funcione con sodio, ¿no? Entonces, estos son los dos objetivos, los dos beneficios principales del sodio, cadena de suministro y operación. ¿Y las desventajas? Las desventajas, la primera es la densidad energética. El sodio es menos denso que el litio por naturaleza y las baterías también lo son. Estamos hablando de un 10-20% de diferencia frente a la tecnología que más se utiliza en estacionario, que es la tecnología LFP, que es una variante del litio y por lo tanto ocupa algo más. Esto no es una desventaja grande porque en el ámbito estacionario realmente no es un problema, ¿no? Pero sí que, digamos, el mayor problema del litio es competir con una tecnología tan establecida como el litio, ¿no? Perdón, una de las mayores desventajas del sodio es esta. Todavía hay que desarrollar la tecnología para que sea competitiva en precio con el litio y que también los ciclos de vida y las prestaciones que tienen las tecnologías de litio tenga el sodio, ¿no? Desde el número de ciclos y el testeo. Así que estas son las dos principales. También hay una desventaja de precio, has dicho. Ahora mismo sí, al final el precio en las baterías está muy ligado a la escala. El litio es o sea, las baterías de litio están en tantos sitios que el precio ha ido disminuyendo, ¿no? Hasta que el sodio pueda competir con el litio cara a cara, se tendrá que escalar la fabricación de sodio para que las cadenas de suministro se desarrollen, ¿no? Por ejemplo, las baterías de litio, además de litio, necesitan un material que se llama grafito. China fabrica el 99,5% del grafito del mundo a una escala alucinante. Cuanto más grafito fabricas, más baja el precio. Las baterías de sodio, en vez de grafito, utilizan un material llamado hard carbon, que es un derivado de fuentes orgánicas. Puede ser del papel, de la madera, de cortezas, pero hace falta que empresas de todo el mundo se pongan a fabricar suficiente cantidad de hard carbon para que disminuya el precio de hard carbon, para que el volumen aumente y que el precio disminuya y esto directamente se traslada a un descenso de las celdas, ¿no? Porque en las celdas electroquímicas, como sabrás, en general el 70% de los costes de las pilas dependen de las materias primas que se utilizan. Por lo tanto, es muy importante que el refinamiento de estas materias primas y las cadenas de suministro se desarrollen para que las tecnologías puedan bajar de precio, ¿no? O sea, a día de hoy, ¿qué diferencia de precio tenemos a día de hoy entre una y otra Es un poco pronto decirlo porque este año es el primer año donde tú puedes comprar celdas de sodio en el mercado. Entonces, digamos que nada tiene que ver también comprar una celda de litio frente a una celda de sodio en un comercializador o hacer un proyecto a gran escala de litio de no sé cuántos megavatios en Arabia Saudí, ¿no? O sea que es muy, muy pronto para decirlo. El sodio es más caro que el litio ahora mismo, pero no mucho más caro. Y esto es lo interesante, que con una escala de producción, vamos, incomparable en frente al litio, que
Concrétanos un poquito, Alberto. A día de hoy, más o menos, ¿cuánto puede costar? Mira, ¿Un 50% más? Ujú. Algo más, Algo algo más. más diríamos, pero Ujú. es muy complicado decirlo, ¿eh? Porque hemos comprado celdas electroquímicas en el mercado y dentro del sodio tienes unas diferencias de 5 veces del precio. Me Ujú. encantaría darte un número, la verdad, y lo Ujú. mismo con el litio. Las tecnologías de litio son muy variadas, Ujú. así que sí. Se espera, voy a citar a un estudio de Stanford, que confiamos mucho Ujú. en ellos, Sí. se espera que Ujú. para 2030 el sodio sí que sea competitivo con el litio a diferentes escalas y, de hecho, CATL, la mayor empresa del mundo en fabricación de celdas, ha estimado que el sodio podría costar hasta 2 veces menos que el litio, ¿no? Un estudio que publicaron hace un par de semanas. Así que Ajá. prefiero que te guíes por esos números que no por nuestra experiencia propia Vale. de Ujú. comprar celdas ¿Hay en el alguna, mercado. hay alguna diferencia en cuanto a la durabilidad de las baterías? ¿O Pues son depende. similares? Sí, son similares en torno a los números de ciclos con las Ujú. LFPs, que es la tecnología Ujú. más utilizada para estacionario. La tecnología LFP está más optimizada, claramente, que el sodio. Y todavía la LFP tiene más ciclos testeados que el sodio por un tema de tiempo, ¿no? Tú, al final, si una Ujú. batería la cargas y la descargas una vez al día en una planta renovable, hasta que realmente tú no testees esos 4.000 ciclos, que pueden ser 10 años, no demuestras que esa tecnología funciona, ¿no? El sodio ha llegado a demostrar con cargas muy rápidas 20.000 ciclos o 30.000 ciclos, que es una barbaridad, pero con densidades Ujú. energéticas muy bajas. Entonces, siempre hay una especie de trade-off entre la ciclabilidad de las baterías y la densidad energética, ¿no? Ujú. Nada tiene que ver si las ciclas a temperaturas frías o a temperaturas muy calientes, donde las baterías sufren más y, por lo tanto, la vida útil disminuye. Digamos que el sodio es competitivo 100% con la tecnología LFP, que es la dominante en estacionario, Ujú. y se espera que mejore, por supuesto. Ujú. Entiendo. Has dicho que este año es el primero que se pueden comprar celdas de sodio en el mercado. Eh, Hay, quizás para explicarnos, para que la gente lo entienda, Alberto, Sí. ¿dónde ha salido esta tecnología? ¿De dónde ha surgido? Porque es muy reciente, por lo que estás contando. Sí. Sí, realmente las baterías de sodio se inventaron en tiempos de Henry Ford. Es una tecnología antiquísima Ujú. que se desarrolló en paralelo a la del ion litio también. Son tecnologías muy antiguas, pero fue en los años 90 donde Sony comercializó por primera vez las baterías de ion litio para sus productos portables, porque el litio era precisamente más denso que el sodio, ¿no? Entonces, fue esto lo que inició que el litio se comercializara primero para los componentes electrónicos, después para los ordenadores, al final Ujú. para los coches eléctricos también, y, naturalmente, con una industria muy establecida también para el ámbito estacionario, ¿no? Y fue hace unos 10 años, aproximadamente 10-15 años, donde se empezaron a ver los problemas de la cadena de suministro de litio, no solo por control de unos países en concreto, sino porque el litio es un material muy localizado en unos puntos en concreto. Se vio que la volatilidad del precio del litio y el resto de materias primas críticas generaban Ujú. muchísimos problemas de cadena de suministro, y el mundo se puso, por así decirlo, a buscar alternativas que para diferentes nichos del mercado de almacenamiento fuesen prometedoras, ¿no? El sodio, Ujú. en este momento, se eligió como una de estas tecnologías, y los centros tecnológicos del mundo empezaron a investigar. De Ujú. hecho, para que te hagas una idea, la semana pasada estuvimos en el Congreso Mundial de Baterías de Sodio que se celebró en Australia, y fue el 10º aniversario de este congreso. Entonces, Ajá. estamos hablando de tecnologías que se han recuperado de manera reciente, ¿no? Ujú. Y, y ha sido precisamente en este momento, y por la similitud de la tecnología del ion sodio con el ion litio, que el sodio ha sobrepasado a otras tecnologías de almacenamiento también, que eran muy prometedoras, pero que el Ujú. escalado ha sido mucho más complejo que lo que está siendo Ujú. con el sodio, ¿no? Entonces, digamos que las celdas de sodio sí que llevan unos años desarrollándose. El año pasado podías comprar de algunas páginas un poco fiables, sobre todo de China, algunas celdas. A veces eran de litio, a Ujú. veces eran de sodio, a veces no estaban muy bien, pero este año es el primer año en el que empresas reconocidas, por así decirlo, aunque sean pequeñas, han empezado a comercializar celdas de ion sodio en el mercado, ¿no? Todavía a escala pequeña, sobre todo, pero Ujú. se están haciendo los primeros proyectos piloto tanto en China como en Europa. El primer proyecto piloto más de escala grande, 1 megavatio, pues creo que se estrenó la semana pasada en Alemania, ¿no?
Entonces, Ajá. estamos muy en los inicios de la tecnología. Es decir, lo que es la tecnología básica es libre porque es muy antigua. Entiendo que ahí no hay ninguna protección intelectual sobre la tecnología básica, digo, ¿eh? O no, Sí, sobre la tecnología básica, por supuesto, y de hecho se ha publicado vale. tanto a lo largo de muchos Ajá. papers que se considera que muchos de los descubrimientos están en el estado del arte y por lo tanto Correcto. que no hay demasiados problemas. Es cierto que luego, según se desarrolla la tecnología, pues hay Ujú, partes concretas o tecnologías, subtecnologías del sodio que, por ujú. supuesto, sí que se protegen y que son protegibles, ¿no? Pero sí que es una tecnología muy extendida Ujú. y muy, muy en el estado del arte, por así decirlo. Vale. Tú has dicho al principio una frase que los que no estamos en tu sector no lo entendemos. Has dicho que os habéis centrado en el ámbito estacionario. Sí, perdón, sí. ¿Qué significa eso? Sí, el sector de las baterías, que es un sector, Ujú, como sabes, enorme y que está creciendo a un ritmo gigante, ujú, está dividido sobre todo en dos sectores principales. ujú, El primero es el de la movilidad, todo lo que tiene que ver con coches eléctricos, motos eléctricas, que es, ujú. vamos, todos lo conocemos. Y hay Sí. un segundo sector muy, muy, muy grande que es el estacionario, que son baterías que están quietas, que no van dentro de un Ujú, coche o de un vehículo que se mueven, ¿no? ujú. Y estas son Que las son las que baterías. se utilizan para almacenar energía, los famosos, ¿cómo lo llaman? BES Exacto, BESS, es sí. correcto. BESS Vale. significa Battery Ujú, Energy Storage System y son ujú, sistemas que están quietos en el suelo ujú, y almacenan, por ejemplo, la electricidad que se genera en las renovables, ¿no? Que como todos sabemos no es continua, depende del tiempo. Entonces, las ujú, baterías y los BESS se utilizan para nivelar la generación renovable. También se utilizan las BESS para las redes, para balancear ujú. las redes en diferentes Ajá. momentos donde están saturadas. Ujú, Y también el estacionario va hasta las viviendas unifamiliares. Gente que tiene una casa con placas solares y pone una batería para que a la noche cuando enciende la tele pues pueda tener electricidad de sus paneles que en ese momento no están generando, ¿no? Y Claro, desde, ahí la densidad no tiene mayor importancia, claro. claro, así Un es. poquito Sí más que de importa espacio, pero no es. cuánto, eso es, ocupa un poco Mm, más de espacio, pero no es realmente un punto crítico, claro. ¿no? Claro. Entonces, desde las viviendas hasta las grandes plantas de renovables y las redes, ahí hay un montón de sectores intermedios. Un Ujú, sector muy importante que se llama el comercial e industrial, diferentes escalas ujú, de empresas que también cada vez más ponen baterías, bien teniendo placas fotovoltaicas o no teniéndolas, backups también, centros de datos que tienen una cosa llamada UPS, Uninterrupted Power ujú, Supply, ujú. hospitales, diferentes tipos de infraestructuras que necesitan siempre tener backup. Entonces, todo ese sector se llama el sector estacionario, baterías que están quietas. Y luego hay un tercer sector más pequeño, más especializado, digamos, que es el sector portable, que es todos los Mm. móviles, los portátiles, los power banks que tenemos, que nos llevamos. Todo ese sector portable también es interesante. Algo más pequeño y algo más Es con el, específico, pero que es con el que empezaron las baterías, realmente. es con el que empezaron las baterías, exactamente. Ujú, Sí, sí. Y ujú, poco a poco fueron hacia ujú. los dos mayores sectores actuales, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, está clara la oportunidad que has visto. Creo que ya nos la has explicado. Todavía está, ahora vamos a hablar un poco del desarrollo tecnológico que estáis haciendo, porque todo, como bien has dicho, todo esto está todavía en la génesis. Eh, Así es. tú ves esto y estás, y dices, joder, pues esto es una oportunidad, no hay, viste que no había ninguna empresa en nuestro entorno que se dedicara a esto todavía. Quiero pensar, ¿no, Alberto? Ujú. Más que por un tema de competencia, fue un tema de pensar que tenía sentido desarrollar esta tecnología Ujú. aquí, ¿no? En concreto en Euskadi y también en España. Al final, me daba pena que siempre estas tecnologías parece que se tengan que desarrollar en Estados Unidos, en Suecia, en China y teniendo el potencial renovable que tenemos también y los grandes centros tecnológicos, el talento y la industria que nos rodea también, que tanta riqueza y progreso nos ha dado. eh, Ujú. y sabiendo que el sodio se puede construir con materias primas que literalmente la sal está en el mar, se puede extraer sodio de la sal, Ajá. el hard carbon puede venir de la madera, son materias primas Ujú. que alrededor tenemos, entonces fue casi más un deseo de querer crear una empresa local pensando que tenía todo el sentido del mundo hacerlo, más que un análisis de competidores. Dio la casualidad que, por supuesto, no había empresas que hacían sodio
aquí y que en Europa había poquísimas, ¿no? Ahora te cuento un poco más, si quieres, quiénes somos los que estamos en Europa haciendo sodio, pero sigue Sí, siendo sí. una tecnología muy inicial que además está muy vinculada a centros tecnológicos de investigación, ¿no? Que son al final los que tienen las infraestructuras y el conocimiento para desarrollar Vale, sobre todo pero esta parte de celdas, ¿no? lo que te quiero decir es que Sí, a día de hoy todavía estáis lejos de poder rentabilizar todo esto, ¿no? Entiendo que todavía no hay una demanda fuerte, hay que crearla, hay que tener el producto listo, tal. Entonces, sí, eso supone mucha inversión. sí, sin duda. Para ti como emprendedor que estabas trabajando por cuenta ajena, con un sueldo, etcétera, con una Sí, cierta comodidad y tranquilidad, esto es un reto serio, ¿no? ¿Cómo lo sí, digeriste? sí. Sí, sí, un reto muy serio y que te da mucho respeto, además, ¿no? No estamos Ujú. acostumbrados a levantar capital de inversores y, de hecho, es así un poco como empezó, como empezamos a trabajar Sebastián y yo pidiéndole consejo y él ofreciendo ayuda y al final vimos que trabajamos tan bien juntos que dijimos, oye, pues vamos a lanzarnos juntos a esto, ¿no? Y ahí, pues, le doy muchísimo crédito a él por todo el conocimiento que trae de cuáles son las etapas de una startup, qué es una ronda pre-seed, qué tipo de inversores invierten en diferentes rondas y qué tipo de cosas son necesarias tener listas para eso, ¿no? Dicho esto, siempre hay un momento de salto al vacío donde da miedo. Hubo un momento donde efectivamente dejé mi trabajo, nos lanzamos con esto, habíamos firmado ya con el centro de investigación y fue un mes tenso de sí o sí necesitar dinero para financiar las operaciones, ¿no? Y decir, oye, Y pues si claro, sale mal, sale mal. hace falta mucho dinero, no es de decir, bueno, he ahorrado un poquito los últimos años y tal, no, No, eso no llega, no, con no, eso no no. llega, Sí, con eso no llega. alguno le dará para ahorrar un poquito y financiar estas cosas, pero no era el Ujú, caso. No, sí que hace falta ajá, dinero y la verdad es ujú, que es cierto que gracias a tener cerca a centros tecnológicos que han hecho una inversión muy fuerte a lo largo de muchos años, el ujú, capital que necesitas para hacer los primeros demostradores de la tecnología que luego te permiten conseguir ujú. más financiación, pues pues es asumible para una startup pre-seed y para los inversores y para el tipo de capital que puedes conseguir con inversores, ¿no? Pero sí, es mucho dinero y sí, hoy en día es verdad que parece que las empresas de hardware son mucho más intensivas en capital que las empresas de software y hay muchísimas empresas de inteligencia artificial, por ejemplo, que han levantado muchísimo más dinero que empresas de hardware. Así que hay una mitificación quizás de que el software es barato y el hardware es caro y es cierto que es verdad, pero hay maneras de abaratar esos costes apoyándote en industria local, en infraestructuras existentes que por suerte hemos tenido la gran suerte de que existan, ¿no? en nuestro entorno. Ajá. Y bueno, ahí cómo venciste ese miedo, bueno, aparte de acercarte a una persona que sabe de eso, de startups y de captar dinero, etcétera, que eso evidentemente ha sido fundamental. Mm. eh, a nivel personal, ¿cuál es tu consejo para alguien que, que pueda estar en una situación similar? Mm. Pues en este caso, más que vencer un miedo, yo creo que es que las ganas que tengas de hacer algo sean superiores al miedo y que cuando tú al final llevas en un sitio pues muchos años trabajando, lo has disfrutado muchísimo, pero notas que tienes algo que en tu cabeza sigue y no se apaga y no se apaga y no se apaga y esto se extiende durante mucho tiempo, hay que darle salida a eso. Y si sale mal, es una gran pena, pero si de verdad sientes que tienes ganas de hacerlo, yo siempre animaría a hacerlo con cabeza, por supuesto, pero hay un momento donde esa especie de energía interna que tienes te lleva a tomar esa decisión y piensas, jo, cuando esté a punto de morirme, ¿de qué me voy a acordar? De que lo intenté y que fracasé y bueno, o qué habría pasado si lo hubiese intentado, ¿no? Entonces, en mi Ujú. caso fue claramente eso, o sea, motivarme muchísimo más el potencial de que si esto salía adelante y salía bien, lo satisfactorio que iba a decir que el miedo bueno, pues si sale mal, pues me quedo sin trabajo, habrá que buscar algo más y ya veremos cómo salimos de esta, ¿no? Pero en el pasado también me pasó cuando dejé el trabajo en el centro de investigación para intentar ir bueno, Estados Unidos a un proyecto que me interesaba mucho y demás, y salió mal, ¿no? Pero con tiempo
vamos, o sea, fue de las mejores decisiones que tomé, ¿no? Y a la larga te das cuenta que cuando tomas este tipo de decisiones siempre acaban siendo para bien, aunque el camino sea un poco difícil. Muy bien. Entonces, es un poco de locura, ¿verdad, Alberto? O sea, porque hay Y una parte, sí. irracional en esa decisión, ¿no? Sí, más que irracional, es verdad que se habla mucho de la locura, que yo no comparto necesariamente que la gente que empieza una empresa es que son unos locos. Evidentemente hay no solo una oportunidad, sino un potencial de aportar a tu comunidad, a tu país, a tu región, de maneras en las que en otros sitios no puedes hacer, ¿no? Entonces, más que locura, es algo que es tremendamente emocionante e interesante para uno mismo y para el entorno, ¿no? Entonces, pero sí que hay una parte irracional de si de verdad te pusieses en una tabla a analizar los potenciales riesgos de una manera excesivamente racional y metódica, pues mucha gente diría, pues, ¿para qué voy a hacer esto, no? Entonces, sí que hay cierta cosa de intuición, de ilusión, y dices, oye, mira, no sé muy bien cómo, pero esto tiene que salir adelante, ¿no? Y, por supuesto, te acompañas de mucha gente a tu alrededor, no eres solo tú, desde familia, amigos, mujer, que se lo vas comentando, te van animando, te dicen, oye, qué guay esto, ¿no? Entonces, al final también es el entorno el que te acompaña en este camino y, por supuesto, en mi caso también mi socio, ¿no? Sebastián, y que siempre es mucho más fácil. ¿Tú personalmente, Alberto, tenías un entorno que conocía lo que es el emprendimiento, que había emprendido anteriormente? O sea, a lo mejor tu familia tenía una trayectoria ya de emprendimiento o no. Bueno, no sé si llamarle emprendimiento, pero justo mi padre fue el que concebió, el que creó y el que fue el director del Parque Tecnológico de San Sebastián durante todos los primeros años de su vida. Entonces, sí que he vivido también en casa esta historia suya de lo que fue concebir Miramón, crearlo, la complejidad de todo el proceso, dirigirlo durante los primeros años. Entonces, eso para mí ha sido un referente enorme, ¿no? Y también, por supuesto, saber que el fin era pues aportar al entorno, generar riqueza local, progreso social, cultural. Entonces, son cosas que por supuesto, he vivido en casa a través suyo, y mi madre, curiosamente, también creó una academia de música, ¿no? Que no es una empresa como tal, pero que también llegó a tener 200, 300 alumnos, así que realmente sí que he tenido esos dos referentes, que aunque no hayan sido empresas de por sí, sí que creo que indirectamente me han inspirado sin ninguna duda. Sí, bueno, lo de tu madre sí es una empresa, una academia de música es una... Sí, sin duda. Sí. Tiene No sus ingresos y sus gastos y no sé si hasta sí. su personal incluso, ¿no? Pero También bueno. lo tiene, sin duda, sí. Bueno, entonces, volviendo al proyecto, Alberto, ya hemos tocado esa parte más personal, que es muy, muy interesante. Este proyecto necesitaba muchísimo dinero. O sea, este no es un proyecto sencillo de hacer. Tenéis que desarrollar el producto, tenéis que crear la demanda, porque todavía no existe. Aquí estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? ¿Cuánto habéis invertido hasta el día de hoy en los 2 años que lleváis? Sí, por volver a lo de la demanda, realmente la demanda sí que existe y cada vez es mayor. Y nos damos cuenta cuando hablamos con empresas amigas que hay muchas ganas de probar tecnologías de almacenamiento, no solo las tradicionales, sino nuevas, de que sectores que tradicionalmente no han tenido baterías quieren instalarlas. Entonces, la demanda se está creando a un ritmo gigante, ¿no? Y el reto que tenemos las empresas europeas es ver de qué manera esas partes de la cadena de suministro de las baterías que ahora se han hecho en otras zonas, como China, las podemos fabricar aquí y, por lo tanto, podemos también ser distribuidores nosotros de estas tecnologías para nuestras empresas, para nuestras redes, ¿no? Entonces, la demanda es muy grande, pero también la necesidad de inversión. Y según creces y según quieres desarrollar más tecnologías, más aún. Y está el caso de Northvolt, que seguramente habrás oído hablar de él como empresa icono de las baterías, en ese caso para la movilidad, pero la cantidad de dinero que invirtieron y al final no lograron comercializar esas celdas para Volkswagen, para Volvo, como nos habían propuesto. Entonces, tenemos un respeto
Ellos aspiraban a utilizar tecnologías convencionales. Ahí no había ninguna propuesta tecnológica especial, ¿verdad, Alberto? Yo hablo de Northvolt. Sí, utilizaban litio, que es una tecnología, por supuesto, conocida. Sí que el proceso de obtener las materias primas, de reciclaje, había muchas innovaciones también dentro de la propia tecnología, pero sí que están trabajando en litio, ¿no? Que es una tecnología que los chinos, por supuesto, y los coreanos y los japoneses han dominado, sobre todo los chinos, durante muchísimos años, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy complicado competir. También hay que acordarse que Northvolt se fundó hace más de 10 años cuando las cosas no eran tan obvias, ¿no? Y gracias a lo que ha aprendido Northvolt, muchísimas empresas europeas ahora sabemos muchísimo sobre los riesgos, sobre la escalada de celdas y demás, ¿no? Pero volviendo un poco a las necesidades de inversión, nosotros sí que hemos levantado una primera ronda pre-seed, que como sabes las rondas pre-seed son de menos de 1 millón de euros y ahora justo vamos a empezar a levantar la ronda seed, que es de algo más de capital. Ahora estamos estructurándola precisamente y luego, por supuesto, en el futuro necesitaremos mucho más dinero, ¿no? Por suerte hemos sido adjudicatarios también de un PERTE del Ministerio de Cadena de Valor de Renovables para poder montar la primera línea piloto, que es un proyecto de 2 millones de euros que todavía tenemos unos años para poder ejecutarlo y también las instituciones públicas pues, han sido súper suportivas, ¿no? Desde Big Guipúzcoa, con Chequin Peque Quinchalle, a Citec con la SPRI. Entonces, hemos tenido mucha suerte también de encontrarnos en un entorno público que de verdad quiere que estas tecnologías se desarrollen aquí y que no solo quieren, sino que nos apoyan tanto en financiación como también en ideas, en contactos y demás, ¿no? Los 2 millones de euros del PERTE son íntegramente para vuestra startup. Es un proyecto de 2 millones, de los cuales ellos financian un 35% del presupuesto. Pero sí, íntegramente para planta piloto de VR. O sea, que el dinero público es el 35% de 2 millones de euros. Esa es la parte de... Eso es, sí. Eso es. Muy bien. Sí, vale. sí. La ronda pre-seed de menos de 1 millón de euros, pero bueno, es una cantidad importante. ¿Quién habéis conseguido que entre ahí? Porque eso es también otro reto, ¿no? El convencer a alguien que entre en una startup nueva, sí, que todavía no tiene producto, ¿no? Sí, es un fondo de inversión de impacto español y una serie de business angels individuales. ¿Tipo bolsa social o similar? No bolsa social, sino fondos de inversión que se consideran de impacto, que hay una regulación muy clara en Europa sobre lo que es un fondo de impacto, que tiene unos retornos, a su vez, a sus inversores algo menores, pero a cambio las tecnologías que apoyan y desarrollan tienen que tener una serie de métricas de impacto que ayudan al medio ambiente, a la sociedad, al entorno local y demás, ¿no? Entonces, ¿Cerrasteis la ronda íntegramente con un solo fondo? No, un fondo principal fue el que aportó algo menos de la mitad y el resto fueron business angels particulares, algunos asociados a otros fondos, otros algún amigo también, por supuesto, una mezcla y luego gente de la industria que cree en la tecnología y que quiere apoyarla, ¿no? Así que una mezcla. Que ha creído en la tecnología y en vosotros. Por supuesto, supongo. En este estado del proyecto es fundamental creer en las personas que están detrás, ¿no? Entiendo que todo este dinero ha ido íntegramente, bueno, una parte evidentemente se puede gastar en salarios o las personas que estén en el proyecto, pero ha ido fundamentalmente al desarrollo de producto. Sí, antes no te he contado, pero nosotros estamos trabajando en 2 líneas de desarrollo paralelos. En las celdas electroquímicas, que son las pilas de toda la vida, donde están todos los químicos, que es para lo que estamos colaborando con CIC Energía Une, para los materiales que van dentro de esas celdas, y en las baterías como tal. Las baterías son cajas donde hay muchas celdas dentro y alrededor de esas celdas hay que desarrollar unos componentes electrónicos que permiten que las baterías se carguen, se descarguen, que se mida la temperatura, que depende de qué entornos empresariales, pues que eso funcione como quieres que funcione. Y nosotros el producto que estamos desarrollando realmente y el que queremos comercializar son las baterías, ese sistema de baterías, por así decirlo, ¿no? Ese BESS de escala pequeña, pero también estamos desarrollando nuestras celdas para que toda la tecnología sea íntegra y haya una integración vertical, ¿no? Entonces, el dinero de la ronda ha ido principalmente
destinado a esos dos ámbitos, al desarrollo de celdas, a crear los primeros demostradores que ya hemos desarrollado con éxito y también a desarrollar los primeros prototipos de las baterías como tal, que son las cajas donde Entonces, están las celdas y la electrónica. en las celdas trabajáis con ZIC Energibune, Eso que es. entiendo que prácticamente es un proyecto donde les habéis encargado la entrega completa. Y en la parte de los componentes electrónicos, de las baterías en sí, ahí, ¿con quién estáis trabajando? Lo estamos haciendo nosotros, con nuestro equipo Vosotros técnico. mismos. Sí. Ajá. Tenéis un equipo técnico. Sí. Pequeñito, Ajá. que hemos empezado a Ajá. crear recientemente, pero sí, eso es, ingeniero electrónico y Y, demás. y aquí, claro, tu conocimiento de este mundo era permíteme la expresión, más superficial. O sea, tú no eres un ingeniero electrónico ni similar, y tú habías conocido esto y habías visto una oportunidad, pero no sabías hacer todo esto, ¿no? Entonces, ahí habéis contado con una persona que realmente lo sabía, etcétera. ¿Cómo os lo habéis montado en ese sentido, Alberto? Sí, sin duda, sí, con mucha gente que nos ha ayudado. Tenemos al final un comité asesor también de personas con Ajá. muchísima experiencia del entorno que nos han guiado en todas las decisiones importantes de la empresa, ¿no? Incluyendo también, por supuesto, perfiles. Es cierto que yo, desde luego, que no soy un ingeniero electrónico y no he estado desarrollando PCBs toda mi vida, a mí me tocó Sí, ver sí. las baterías desde otro punto de vista, ¿no? Sí que diseñamos productos de hardware, entonces cuando diseñas un producto sí que te tienes que dar cuenta que, aunque la tecnología sea muy buena, el producto tiene que estar bien construido, tiene que funcionar bien, para los usuarios tiene que ser también atractivo, la instalación tiene que ser práctica y te das cuenta que muchas veces conocimientos que has tenido otras industrias o incluso de escalas mayores, como pueden ser los proyectos con BYD o con el MIT, sí que son directamente aplicables al desarrollo de un producto, ¿no? El modelado 3D de la batería, pues lo puedes hacer para una batería, para algo más grande y me ha tocado hacerlo, ¿no? Entonces sí que hay ciertas habilidades que aunque no sean directamente de baterías electroquímicas, que son totalmente transferibles, pero luego, por supuesto, te tienes que rodear de gente que sabe muchísimo de la tecnología y es lo que hemos hecho, ¿no? Desde talento, por supuesto, muy senior a gente como nosotros, ingeniero electrónico, que puede desarrollar las PCBs y unirlas. ¿Y cómo habéis encontrado a esa gente, Alberto? Pues a través de amigos, de conocidos. Una vez más, gente como Vic Guipúzcoa nos ha ayudado muchísimo en ponernos en contacto con gente de la zona que sabían que estaban trabajando en la tecnología. Así que una mezcla de las dos cosas. Amigos, Y, familiares y instituciones locales que nos han ayudado, sí. ¿no? Y es muy interesante todo esto porque una gran parte de las startups salen de gente que sabe hacer esas cosas, ¿no? Entonces, yo sé hacer baterías y creo una startup. Sin embargo, vuestro enfoque es muy distinto. Nosotros hemos visto una oportunidad primero tecnológica, luego comercial, y hemos buscado talento para captar dinero, ¿no? Que a lo mejor hay gente que no valora esta parte, pero es fundamental. Y la parte tecnológica, habéis subcontratado una parte y otra parte no. Esa decisión de subcontratar una parte y otra no, ¿cómo la habéis tomado? Porque quiero suponer que habéis decidido que la parte electrónica es la más importante. Y por eso no queréis que os la hagan fuera, ¿no? Quiero suponerlo, ¿eh? No sé si es así. Por ordenar un poco las piezas, la oportunidad que vimos no solo fue técnica y comercial, sino también estratégica. O sea, un convencimiento de que nosotros, no solo como empresa, sino como región, como país, teníamos que tener acceso a esta tecnología de alguna manera o de otra, ¿no? A pesar de no haber tenido conocimiento electrónico, por así decirlo, sí que hemos trabajado con baterías, muchísimo tiempo, ¿no? Incluso en el ámbito de las infraestructuras, del almacenamiento, trabajas con tecnologías de baterías, conoces lo que una batería necesita, lo que son los shear rates, lo que son las temperaturas de operación, lo que son los sistemas de refrigeración. O sea que sí que hubo un conocimiento grande sobre qué sistemas de almacenamiento son buenos para qué entornos y donde vimos que al final el sodio podía ser una alternativa muy interesante al litio para muchas áreas concretas, ¿no? Entonces, digamos que no es algo de qué bien está el sodio, vamos a ver qué tal esto, sino realmente un conocimiento de los usos que se le dan a esas baterías desde el punto de vista de los clientes, de la operación de la instalación, que fue
excesivamente importante para decidir que el sodio tenía futuro y que VR tenía sentido crearlo, ¿no? Lo que pasa es que una vez que te pones a crear baterías, hay un montón de variables que tú como usuario o como modificador de tecnologías de baterías no tenías en cuenta, ¿no? Y la electrónica, por supuesto, tanto de control como de potencia, es una de estas, ¿no? Nosotros, al final, al creer que podemos aportar un valor diferencial en el producto, en la comercialización, en el diseño, en la usabilidad de ese producto, en la instalación, que es un poco de donde venimos, pensamos que es mucho mejor que esa parte de desarrollo de producto la podamos hacer in-house nosotros, nos da muchísima más flexibilidad y no solo eso, que es el producto de VR, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que asegurarte que tienes las capacidades in-house para que cuando ese producto haya que cambiarlo, cuando haya que adaptarlo, cuando haya que comercializarlo, tú puedas hacerlo, ¿no? Y da la casualidad que con las oficinas pequeñas que tenemos la posibilidad de trabajar a ese nivel, ¿no? Cuando tú te pones a hacer celdas electroquímicas, necesitas una sala seca que cuesta billones, necesitas laboratorios de orgánica e inorgánica, necesitas máquinas de rayos X para saber cómo se mueven los iones de sodio y podríamos haber intentado levantar millones y millones de euros desde el día 1 para contratar a los equipos y demás, pero teniendo al lado de casa un centro de investigación que llevaba más de 12 años en la tecnología, lo más obvio y lógico fue hablar con ellos y decir, oye, sabemos que trabajáis en sodio, que lleváis muchísimo tiempo, podríais desarrollarnos y podríamos desarrollar conjuntamente unos demostradores, una tecnología de ion sodio, empezando por los materiales hasta la celda, para que esto nos permita escalar y en el futuro, por supuesto, escalar la fabricación. Y esto realmente no es algo que solo hagamos nosotros. La empresa Tiamat en Francia, que son los que hacen sodio, lo han hecho con Collège de France, Altris, la sueca lo ha hecho con la Universidad de Uppsala, Faré en el Reino Unido también. Entonces, no somos raros en esto. Es muy común que empresas puedan colaborar con centros tecnológicos de investigación y además creemos que es lo que se debería hacer, ¿no? Porque... Sí. Así que esto es un poco la diferencia de las tecnologías. Sí que te tengo que decir, José, que a las 11 tengo otra reunión. Así que no tranquilo. Si Ya estábamos terminando, ¿no? Ya has Perfecto. apuntado lo último que nos quedaba, que era la competencia. Has hablado de dos actores importantes en Francia y en Suecia. Entiendo que en otros lugares, evidentemente, están haciendo cosas parecidas. ¿Cuál es vuestro planteamiento para competir con ellos? ¿Cuál es...? Sí, al final en el mundo todavía hay pocas empresas que tienen acceso a tecnología de sodio. Es algo muy escaso, pero sí que es cierto que bueno, está habiendo inversiones importantes y creemos que además es muy bueno, ¿no? Porque según haya más empresas de sodio, más se desarrollarán estas cadenas de suministro que comentábamos que son tan críticas para que todos nosotros podamos hacer sodio a escala y ser competitivos en precio con el litio, ¿no? Y además superarlo y llegar al fin del sodio, que es que las baterías sean todavía más accesibles, más baratas que el litio, ¿no? China, por supuesto, lidera la tecnología por su experiencia en el litio y lo que está ocurriendo es que al final el mercado es tan grande del almacenamiento, tanto movilidad, el sodio también se está viendo que es muy interesante para complementarlo con el litio, para los coches, para la parte de arranque de vehículos, para la aceleración, para el frenado, porque también te da más potencia que el litio. Entonces, el sodio se está expandiendo en muchos otros ámbitos más allá del estacionario, ¿no? Y dentro del estacionario también pues hay empresas que se están focalizando más en centros de datos y, por lo tanto, las necesidades de tu batería son unas en concreto. Si necesitas energía, otras. Entonces, hay hueco para todos, sin ninguna duda, y al final se trata de escalar la tecnología y desarrollarla hacia los nichos a los que te quieres dirigir, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alberto. Muchísima suerte con esa ronda que iniciáis ahora y ánimo con el proyecto. Muchísimas gracias a ti, José.